Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Valles y este es El Meollo del Asunto en Radio Mexicana 1300 de la AM. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarle. Con la llegada del mes de marzo, que iniciamos el día de hoy, no solo inicia el conteo regresivo que en 20 días habrá de darle la bienvenida a mi prima, la Vera, de manera oficial. Los cambios cíclicos que experimentamos en las estaciones tienen su razón de ser. Las personas no cambiamos así. La mayoría de las veces los cambios se registran de manera drástica, dramática, por una orden del jefe o la jefa. En ese orden, hay cambios para mejorar y hay cambios para empeorar. Y con la llegada del mes de marzo, será obvio si en el trato de la pandemia en México se lleva a cabo algún tipo de cambio en su manejo, que no ha sido por mucho el adecuado. Ahora tendremos un punto sólido de comparación. Se dice que las comparaciones son odiosas, pero siempre las estamos haciendo. De no hacerlas, no podríamos saber si mejoramos, si empeoramos, si estamos igual que antes. Entonces, las comparaciones son necesarias y las que no nos son favorables son las que decimos que son odiosas. Al llegar el mes de marzo, tenemos un reporte que nos indica que el gobierno de México ha tenido un mal manejo de la pandemia. Pero no solo eso, sino que nuestro país es el peor lugar en el mundo para estar durante la pandemia. De acuerdo a la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que depende de la ONU y es responsable de promover el desarrollo económico y social de la región, México se tardó 19 días en responder ante el coronavirus, después del registro de su primer víctima, y encabeza la lista de naciones sin acciones inmediatas para atender la crisis. La CEPAL es la que indicó que México fue el país que más tardó en reaccionar ante esta crisis sanitaria. En contraste, Belice, una nación caribeña pequeña que cuenta con poco más de 384,000 habitantes y una extensión de 22,000 kilómetros cuadrados, imagínese usted, representa solamente el 9% de lo que el tamaño de Chihuahua es, inició sus esfuerzos para prevenir y rastrear el contagio de coronavirus 61 días antes de su primer caso. Además de Belice, los países que reaccionaron muy rápido a la pandemia fueron El Salvador con 53 días, Trinidad y Tobago 41, Cuba con 39, Brasil con 22. Por si esto fuera poco, México ha sido catalogado, de acuerdo a los números que reporta el gobierno federal, como el peor lugar en el mundo para estar durante la pandemia, donde Nueva Zelanda es el mejor dentro de una lista de 180 países que no elabora el gobierno federal, lo elabora Bloomberg, que señala las mejores y peores naciones en el mundo en cuanto a la resiliencia que muestran. México es ya el tercer país en el mundo con número de contagiados por COVID, con 2,086,938 acumulados y 185,715 personas fallecidas al día de ayer, pero en proporción de su población es el primero en letalidad. Es decir, mueren más personas en México por COVID que en cualquier otro país, de acuerdo a su población. Las causas son muchas. La principal, el mal manejo que el gobierno federal, en este caso el doctor Hugo López-Gatell y el presidente de México, han dado a la pandemia, yéndose siempre por un manejo político y no con marcada preponderancia hacia la vida humana. Esto no lo decimos solamente en México, sino que son los organismos internacionales mencionados los que señalan el mal manejo de la pandemia, que estos institutos no tendrían interés político o de tipo alguno en que el gobierno mexicano le vaya mal, ni son adversarios, ni conservadores mexicanos atacando el régimen actual. No, estos organismos sí tienen otros datos basados en lo que el gobierno mexicano ha reportado acerca de la pandemia en nuestro país, y son malos datos, malísimas conclusiones, y lo que opinan e indican no lo podemos negar, lo sabemos bien, lo hemos estado viviendo. De acuerdo con la información de la CEPAL, esta que se publican en los principales diarios de México el día de hoy y también en el mundo, las autoridades mexicanas implementaron su primera acción el 18 de marzo del 2020, cuando la Cámara de Diputados aprobó la creación del Fondo para la Prevención y Atención de la Emergencia, que, sería de 180,000 y pico de millones de pesos. Recuerdo muy bien ese día 18 de marzo. Las autoridades tomaron su primera medida restrictiva hasta el día 20. ¿Por qué lo recuerdo? Porque me hablaron para cancelarme unos contratos de trabajo. ¿Quiénes? Las escuelas de Baja California Sur, que suspendieron las clases presenciales como en todo el territorio nacional.
3 días después inició la Jornada Nacional de Sana Distancia y de ahí se empezó a construir esta debacle que vivimos. Hay sectores y personas que lo han perdido todo, como quien habla, absolutamente todo, millones de ellas y cientos de miles de empresas, todo por mantener el capricho de un hombre de decir que vamos bien, que no pasa nada, que el virus se controlaba con una imagen religiosa y otros comiéndose un molito. Tenemos un responsable de todo esto, Hugo López-Gatell, que de responsable no tiene nada y que hoy se atiende de COVID, que menospreció por estar políticamente correcto y en la calle obediencia a su jefe, el presidente de la República, que después de un año sigue sin asumir su papel importante de ser ejemplo de no violar las leyes, las normas y códigos sanitarios y saber cómo se combate la corrupción que tanto pregona querer hacer. Pero del dicho al hecho ya sabemos que hay mucho trecho para esta administración actual. Y ahí el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles y le agradezco mucho la atención a mi comentario y le espero toda la semana aquí en Radio Mexicana.